Y ahora le agradezco mucho y nos enlazamos con Irene Levy. Ella es presidenta de Observatel y columnista del Universal, experta en telecomunicaciones. Ustedes la conocen muy bien. Irene, te saludo con mucho gusto. Muy buen día. ¿Cómo estás, Sheila? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada y pues cuéntanos, ayer se da esta importante decisión en la Suprema Corte, se advertían muchos riesgos, había mucha preocupación por lo que podría ocurrir con este padrón y bueno, afortunadamente pues se logra declarar la inconstitucionalidad. Cuéntanos, ¿de qué nos salvamos? Sí, bueno, pues ya nos tenían muy preocupados a todos los ciudadanos y la verdad es que muy bien la Suprema Corte ayer, que pues prácticamente por unanimidad invalida los artículos más importantes. Hubo dos ministros, la ministra Ríos Farjat y el ministro Pérez Dayán, que algunos de los artículos no los consideran inválidos, pero podríamos decir que pues hubo en consideraciones y en argumentos hubo realmente unanimidad, diciendo que este padrón que pretendía recabar nuestros datos y nuestros datos biométricos, a diferencia del anterior Renault de hace una década que no funcionó, pues además venía como recargado, ¿no? Con los datos biométricos, y lo que dicen todos es, a ver, no es la medida que se requiere para acabar con el delito de extorsión y tampoco se vale, lo dicen, digamos, los ministros, tampoco se vale poner en riesgo los derechos de intimidad y de privacidad de los ciudadanos en aras de acabar con este delito, porque además, y esto es muy importante, además no hay una prueba, no hay indicios de que esta medida vaya a terminar con el delito de extorsión. Al contrario, incluso el ministro Saldívar dice, el Renault no funcionó, inclusive aumentó el delito de extorsión y puso en riesgo los datos de millones de ciudadanos. Entonces, la Corte dice, fuera el PANAUT, es inválido, y también menciona que el Congreso, antes de aprobar esta reforma legal, debió haber llevado a cabo una especie de evaluación del impacto que tendría una ley como esta en la protección de datos personales, y no lo hizo. Y con esto daña varios derechos fundamentales, no solamente el de privacidad y el de protección de datos personales, sino recordemos también que esta ley pretendía quitarte tu línea si no registrabas tus datos personales y biométricos, y con esto pues el derecho fundamental al acceso a las tecnologías pues también quedaba dañado. Con esto pues se queda atrás este tristísimo capítulo, y digo estamos contentos, Sheila, porque ya pues la Corte dijo que es inconstitucional, pero la verdad es que no hay que olvidar que el Congreso de la Unión se le dijo, se les avisó, hubo un parlamento abierto que ellos mismos organizaron. Y lo que es muy triste es que los mismos argumentos, que se dieron ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron los argumentos que se les dijeron en el Parlamento abierto antes de la aprobación de la ley, y no hicieron caso absolutamente a ninguno de ellos. Dejaron la modificación legal tal cual, ni siquiera la modificaron a partir del Parlamento abierto. Con lo que, pues, recordarás, Sheila, se vinieron todos los amparos, miles y miles de amparos en contra de este registro, miles y miles de horas gastadas y de papel y de tiempo tirado a la basura por ocurrencias del Congreso de la Unión, que si tuviéramos un Congreso abierto en cuanto a recibir consejos y críticas, pues no hubieran aprobado esta ley, que fue ocurrencia de unos cuantos, y hubieran ahorrado mucho tiempo y zozobra. Recordarás la angustia que teníamos muchos ciudadanos, diríamos todos, prácticamente, todos. Porque el gobierno recabara nuestros datos biométricos, las empresas recabaran nuestros datos biométricos, y con todo esto pues se llega al final del capítulo, y espero de verdad que se aprenda de esta experiencia, Sheila, porque no se vale que jueguen de esta manera nuestros senadores y diputados con temas tan delicados. Claro, Irene, sobre todo porque, pues, viendo la situación de inseguridad tan brutal en la que estamos
lamentablemente atravesando, y pues que con esto, y ya lo vimos con lo que pasó con el Renault, ¿no? Cuando se vende esta base de datos que ya estaban circulando por todos lados, y pues ahora el temor que se tenía que esto pues también no sabíamos en manos de quién iba a terminar toda nuestra información, y más aún, ¿no? Lo decías bien, los datos biométricos, que sin duda pues nos tenía muy preocupados a todos. Y pues ahora, Irene, yo te preguntaría si tú ves factible que hubiera otro intento para obtener un registro de esta naturaleza, porque, bueno, ya se detiene aquí, pero pues no sabemos que puedan solicitar más adelante, ¿no? Pues son capaces porque además de ser ocurrentes son ignorantes, pero en realidad yo lo veo muy complicado porque ya con este precedente que deja la Corte, sí, que se fue muy profundamente a criticar el tema de las bases de datos, me parece que cualquier otro intento de este estilo pues quedaría claramente ya inconstitucional inmediatamente. Entonces, pues con ello de alguna manera sí se logró que, digamos, neutralizar futuros intentos sobre este tema. Ahora, lo que sí hay que decir es que tuvimos suerte en cuanto a que hubo acciones de inconstitucionalidad, es decir, la resolución de ayer de la Corte es la resolución a 2 acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por el INAI, y esto lo quiero subrayar, el Instituto Nacional de Acceso a la Información interpuso esta acción de inconstitucionalidad. Es por eso, no hay que olvidar la importancia de los organismos autónomos. Así es. Y también la minoría parlamentaria, una minoría en este caso de la oposición de diputados y senadores que no estuvieron a favor de esta reforma legal, interpusieron esta acción de inconstitucionalidad, y gracias a esto fue que la Corte se pronunció para dejar inválido este sistema normativo que creaba el registro que pues nos pedía nuestros datos biométricos. Pero si no hubiera sido por estas 2 acciones de inconstitucionalidad, pues tendríamos ahorita la zozobra de los amparos y sería la única manera de poder solucionar esto. Entonces, hubo afortunadamente estas acciones de inconstitucionalidad. Yo pienso que no habrá más ocurrencias, pero yo sí creo que es importante hacer un llamado a los senadores y a los diputados, al Congreso de la Unión, para que no legislen al vapor, que no legislen nada más por la ocurrencia de unos cuantos. Me queda claro que si el presidente le late una modificación legal, pues ellos van a acatar, pero de verdad me parece que esto ojalá sirva de lección para que vean todos las consecuencias que puede haber de legislar de esa manera, con ignorancia, con ocurrencias, y además sin ningún proceso de autocrítica, con el show que hacen siempre de lo mismo que pasó con la reforma eléctrica. Hacen un parlamento abierto, se les dicen cosas y a la hora de la hora, de todas maneras, aprueban lo que se les da la gana. Entonces, realmente nos puso a los ciudadanos en una situación incómoda. Hay que estar agradecidos con la Corte, pero no hay que olvidar este capítulo gris, este capítulo oscuro del Congreso de la Unión. A los diputados y senadores sí tenemos mucho que reclamarles, aquellos que lo aprobaron, Sheila. Y bueno, pues me da mucho gusto de que podamos cambiar la página de esto y seguir adelante con otros temas que son muy importantes para México. Sin duda, Irene, porque bien dices, se sienta ya un precedente importante. Será difícil que lo intenten, te lo preguntaba porque de verdad que todo puede pasar, ¿no? Ya no sabemos qué otra ocurrencia pueda llegar, pero es muy importante. Ya no sabemos. Sí. Y lo que sí, nada más decir una cosa que es muy importante. Esto no significa que ya se solucionó el delito de extorsión. Exacto. Bueno, pues ahora hay que exigir a las autoridades que acaben con este delito, que tengan medidas constitucionales para acabar con el delito de extorsión, disminuir este delito que sigue siendo un gran daño para los ciudadanos. Desde los penales sigue habiendo estas llamadas telefónicas de extorsión, etcétera, etcétera. Entonces hay que volver a poner en la agenda este tema, y ya sabemos que la forma para atacarlo no es un registro de datos biométricos de todos los ciudadanos.